Entiendo que el último artículo que ha publicado Yair Alvarado Espinosa es titulado o está titulado Desastres naturales, conflicto de visiones. Explícanos un poco cuál es la temática que desarrollas en este caso en el artículo que he mencionado, Yair. Sí, estoy tomando, evidentemente esto se aplica a todo, a toda forma, pero por la, digamos en este caso, la inmediatez del tema que vimos de desastres naturales, me había enfocado un poco en el hecho de ver dos visiones que menciona un economista llamado Sowell, americano, todavía vive y está mayor, pero él plantea dos cosas muy importantes. Una primera me habla de una visión restringida y de una visión no restringida. Para no andar en tantos temas filosóficos y no centralizarnos en las variables más claras, la visión restringida, por ejemplo, en este caso me dice que el hombre es un ser egoísta por naturaleza ¿Ya? y que deben incentivarnos con ciertas cosas, motivaciones, para que actuemos de una manera. Mientras que la parte no restringida lo que busca es decir que el hombre, un poco lo que mencionaba en la entrevista pasada, es una buena persona y que las instituciones son las que lo dañan a la persona, la malogran a la persona, como se dice. La parte, y aquí la parte, digamos, restringida me dice que nos basemos en las experiencias exitosas, mientras que la no restringida me dice, vayamos al objetivo, vayamos a lo que queremos lograr, no me importa el proceso, me importa el resultado final. Y entonces, eso está en cada uno de nosotros, de acuerdo al Está en análisis todos que ha hecho Sowell. y decidimos de esas maneras siempre, en uno y otro sentido, Eso en uno y otro sentido. es instintivo en cada ser Exacto, humano. No es que me así es. prepare yo para tener este tipo de reacciones. No, no, no te olvides que cuando yo te hablo del sistema restringido, te estoy hablando de lo que yo creo en el mundo que yo me he formado culturalmente, ¿Ya? socialmente, y yo creo que eso es lo correcto, moralmente. Sabemos que Pero, la moral no es lo mismo en el Perú, por ejemplo, no sé, que en la India. Yair, eh, quienes lideran las actividades de los seres humanos no son muchos. Por ejemplo, en nuestro país, de 33 millones, habremos pues 30 millones que seguimos lo que nos indican esos otros 3 millones, ¿verdad? Hay que ir por acá, hay que ir por acá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O sea, vamos perdiendo un poco el sentido de iniciativa. Y entonces, Así, ¿funciona todavía lo que tú dices, esas visiones de restringidas y no restringidas? En por esos 30 supuesto. millones, digamos. Bueno, no te olvides de que no solamente hablemos de la política, sino de decisiones personales también. Ok, Por ejemplo, cuando estamos ahora llamando la atención, y no es que hablemos, oh, porque este fenómeno del niño va a ocurrir de acá en 5 o 10 años otra vez. Entonces, mi pregunta personal es, ¿yo debo hacer mi casa en una quebrada seca? ¿Se ya. dan cuenta? O sea, esa decisión es mía, es personal, no es del gobierno. Ahora, el gobierno debe seguir con una institución llamada reconstrucción con cambios. Cuando no ha habido ni reconstrucción ni tampoco cambios, se debe supervisar, o sea, debo dar dinero nuevamente. Es todo ese complejo de decisiones y ahí viene lo otro. Mi idea es, ¿el objetivo o mi buena intención vale o vale que yo vigile todo el proceso de esta reconstrucción? Entonces, una de las consecuencias que se tiene de esto es que estamos perdiendo el sentido de credibilidad entre nosotros, Así ¿verdad? es, así es. Es por eso que te mencionaba de una de las visiones, me dice que yo soy egoísta. El ser humano es egoísta. Entonces, ¿cómo harías tú para que yo haga una reconstrucción con cambio real? Tú me dirías, ¿sabes qué? Creo que el gobierno debe poner un ente supervisor real. Imagínate, esto que estamos viendo ahora es la consecuencia de los malos, digamos, designaciones que han habido, no solamente en el gobierno de Pedro Castillo, probablemente de Vizcarra, de Sagasti, de Kuczynski, que no se ha seguido una línea correcta y estamos llegando a los mismos resultados con todo y tipo de lo que le llamábamos, recuerdas, el SAR, antidesastres, nos recuerdo de la reconstrucción, más nos vamos en nombres que en actos. Entonces, al final nos damos cuenta que realmente no se ha hecho nada. No vale la intención, valen los actos que se tienen. Haciendo, digamos, una mención honrosa, por llamarlo de alguna manera, para calificar las actuaciones de quienes nos lideran en este momento. ¿Cuál de las visiones crees tú que están desarrollándose más, por ejemplo, en la presidenta de la República?
Bueno, no me parece que estén, lo que pasa es que estamos haciendo ahora, estamos reaccionando, Fernando. O ¿Ya? sea, sería desleal decir, miren, ¿por qué han hecho su casa en una quebrada seca cuando saben que no deben hacerlo? O sea, la ayuda es correcta ahora, debemos apoyar, estamos simplemente continuando con las mismas decisiones que hemos visto antes. Y cuando alguien, por ejemplo, como en este caso yo salgo a hablar en este tema de que debo prever de acá 5 o 10 años, dice, no, pero esa no es la solución, no estás poniendo el lado humano, entonces debemos hacer siempre lo mismo y sabemos que hacer lo mismo siempre va a traer nuevamente consecuencias indebidas. Ahora, te pongo un ejemplo mucho más radical. Yo he sido el encargado de la reconstrucción con cambios. ¿Y yo qué te diría? ¿Por qué mejor no dejo de trabajar como lo han hecho los anteriores? Y quizás, no sé, hay un tema de corrupción. Bueno, todos lo han hecho también, porque yo sé que en el momento que se dé el fenómeno del niño, la gente va a apoyar, el Estado va a poner, y al final yo no siento que le haya hecho mal a nadie. Tengo mi moral ya quebrada, pero no me doy cuenta que ese dinero que se esté empleando ahora para ayudar a esas personas debió ser para otro tipo de bienes, digamos la educación, digamos la salud. Entonces, la corrupción ha generado, pues en este caso, toda esta destrucción que veía, estamos ya en 13.000 millones de soles. El tema es que el año entrante se ha pronosticado el niño global. O sea, ya los nombres van variando, inventaron esto del ciclón, ¿no es cierto? Ya, Inventaron al niño, ahora el niño costero, ahora el niño global. Y yo he tenido oportunidad de conversar con un historiador muy reconocido aquí en la región Lambayeque, Martín Cabrejo Fernández, y decía que los ciclos que se dan entre los mega niños son cada 40 años. Entonces estamos en la lista de espera. Por eso se empieza a hablar del el niño global, que sería un mega niño para el 2024, teniendo en cuenta que 1983 fue el más fuerte. el más fuerte, ¿verdad? El Sí, 14 de febrero, ¿no? O no, eso fue el no recuerdo bien. 98. El 14 de febrero fue el 98. En el 98, yo te hablo el Ah, más fuerte que yo recuerdo ha sido el del 83, me fue parece. terrible también, fue terrible el 83. Cabe también la salvedad que había más casas de adobe, ¿no? Y eso también magnifica también el tema, ¿no? Pero a lo que yo quería ir era a ese sentido de irresponsabilidad de alguna forma de las personas que sufren, la negligencia punible de quienes los respaldan, ¿no? Porque escucho a veces lamento, se lo ha llevado el Huayco a mi casa, igual que en el 2017 se la llevó. O sea, el 2017 perdió su casa, pero volvió a construir en el mismo sitio. Y le permitieron a las Así autoridades que es, haga eso. exacto, no se debe permitir y probablemente uno podría hasta pensar que yo lo permitiría como autoridad por ganar algunos votos. Entonces, no debe ser ese el acto, sino las personas. De ahí hay que ir a las autoridades, a las personas, asumir esa responsabilidad porque las decisiones restringidas o no restringidas nos compete a todos, ¿no? Y no basta solamente con la buena intención, Fernando, esa parte es importante creer. Por ejemplo, una cosa muy rápida para irme a un sistema internacional. Por ejemplo, en el caso de Bukele, que todo el mundo está apoyando ahora a este tipo de dictador, por llamarlo así, lo que hace es algo bueno con respecto a las maras, encarcelar, todo el mundo lo aplaude. Pero sabemos que eso no vale el objetivo, sino vale el proceso. Para eso pido poderes, pido tener cosas que luego, como lo dejas a placer de la persona, se transforma. Y las personas somos falibles, ¿no? No tengo muy claro el asunto, pero parece que a Bukele lo han multado por sacar a pasear su perro sin correa. No había leído algo de eso, Ah, pero esta madrugada estaba yo escuchando y dice que no es así. la primera vez que comete varias infracciones que están sancionadas y él las incumple y lo multan. No sé si es una parte histriónica del manejo del poder, ¿no? Probablemente, porque el trasfondo realmente es perennizarse, ¿no? Son cosas buenas, ahí va la intención, como pasó con otro con Fujimori y el terrorismo. Claro, Hizo algo bueno, pero luego viene la parte de dictadura. Entonces, siempre veamos eso, ¿no? muy bien. Yair, te quiero agradecer la gentileza de haber atendido esta conversación. Ha sido bastante ilustrativo este artículo, ¿no? Desastres naturales, conflicto de visiones. Vamos a difundirlo también. Muchísimas gracias por tu gentileza. Muchas gracias también. Estaremos en contacto para la próxima edición del siguiente artículo del doctor Yair Alvarado Espinosa.